digamos, ese campo de esa entrevista tremendísima, desde ese lugar, Márquez escribe, que se seguramente que es así. Bueno, hablemos un poco de ti. Hablemos de que estudiaste Derecho, estudiaste Filosofía, en academia. O también, y la música también la estudiaste, pero haces siempre énfasis en que no la en el autodidacta. Sí. Cuando yo te he escuchado hablar del énfasis en que haces del autodidacta, yo noto algo de vehemencia en esa, sí, hay en esa postura, digamos. Cuando le pones negrilla a esa frase. Sí, exactamente. ¿A qué se debe eso del autodidacta en la música con esa negrilla? Con esa vehemencia. Es una pregunta, ya empezamos por una pregunta muy difícil de contestar. Digamos que yo siempre he tenido muchas dudas del arte, de la relación entre el arte y la academia, ¿sí? Es como una duda que igual me ha acompañado toda mi vida. Eso no quiere decir que no valore la academia, en la cual trabajo, además, ¿no? Porque es una situación un poco ambigua, porque yo trabajo en la academia y simultáneamente, por momentos, soy muy crítico con ella. Pero me parece que ser muy crítico con ella también es como una labor, como yo la llamo, de construcción de la academia, ¿sí? Es decir, desarmar, desbaratar todo como ese funcionamiento y los efectos que produce en un artista, digamos, la enseñanza académica de la música. La academia es la que interpreta el acto de hacer música de cierta forma, lo interpreta desde cierto lugar, ¿sí? Y entonces quizás la percepción que se tiene de que la música sinfónica es algo rígido, como hiperestructurado, que nada se puede mover, que nada se puede salir de su forma, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es un prejuicio que proviene más de la percepción que las personas que no hacen música tienen del discurso académico. O sea, ellos no piensan por sí mismos, sino como a través de un discurso académico que ya está impuesto. Esta cuestión de la planificación en el mundo sinfónico sí es algo que es propio del mundo sinfónico, es una parte como muy clave, ¿no? Yo planifico todo para obtener un resultado que, si quieres que te diga la verdad, nunca sale como uno lo esperaba. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que nunca sale como la expectativa. Sobre digamos, todo porque hay muchas variables que juegan en el momento, ¿no? El auditorio, el estado de ánimo, el estado del instrumento, totalmente, el público. El público, si hay calor o frío, sí. Y es ya en el momento en que se va a ejecutar la música, en los ensayos también, en el momento en que se va a tocar también en vivo, siempre va a ser distinto, nunca va a ser igual, y eso ocurre por la interacción espontánea que hay al tocar unos con otros y al escucharse unos con otros, ¿no? En el jazz se habla mucho de escuchar. Sí. Eso es algo que me parece interesante y que a veces uno encuentra un poco ausente en las orquestas sinfónicas, digamos. Te iba a preguntar, porque hay un señor músico de jazz, investigador, escritor, que se llama Wes Matthews. Sí. Y él tiene una frase que a mí me causó particular atención, que dice, la escucha es la máxima solidaridad. Es exactamente lo que yo estoy diciendo, sin haber leído nunca el libro. Y lo aborda uno desde el jazz, él lo aborda desde el tema del jazz, desde la espontaneidad, desde el escucharse continuamente. Claro, y el trabajo comunitario, y el trabajo solidario. Claro, es que para la música se necesita escuchar. ¿Por qué en la música sinfónica no aparece ese elemento de la solidaridad tanto desde la relación de los músicos? Sí. Hay una cosa tan vertical. Es bien vertical. ¿Y por qué de pronto no aplicaría la frase de la escucha es la máxima solidaridad para un grupo sinfónico? ¿Es como si no fuera con ellos o por qué esa diferencia? No, sí es con ellos. Lo que pasa es que no están entrenados, tienen menos hábitos en ese lugar. Y eso desde la formación misma. Pero pues si yo te aseguro que si nos sentamos ahorita y escuchamos, no voy a nombrar ninguna en particular, alguna de las mejores orquestas del mundo, sinfónicas, ¿sí? Sea una sueca o la de Berlín o alguna cosa así, por hablar de las que todo el mundo le gustan, ¿sí? Para que no haya polémica, digamos, yo siento que ahí hay mucha escucha y máxima solidaridad. O sea, ellos son orquestas que se están escuchando continuamente cómo está tocando el otro, cómo están interactuando. Hay interacción allí. Es decir, que el nivel de calidad de una orquesta, aparte del talento y de la técnica que han desarrollado, yo siento que tiene que ver un poco con ¿tiene eso. mucho que ver con el nivel de escucha? Sí.
Para mí sí. Entre mayor nivel de escucha entre sus Mejor va a miembros, sonar la orquesta. mejor sonido. Sí, sí. ¿Y por qué se da tan espontáneo en el jazz? Porque es la única manera de hacer jazz. Ok. Sí, 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 Conoces claro, por el supuesto. andamiaje de las empresas, Por supuesto. el andamiaje multinacional, que son empresas Sí, por supuesto, que son por como supuesto. atropelladoras Sí, y sí, sí, tal, por a pesar supuesto. de que dan oportunidad de trabajo y tal. Sí, claro. Y conoces las pymes o Por los supuesto. emprendimientos chiquiticos que Sí, sí, sí. todas tienen algo en común y es que es gente la que las desarrolla y las Así que las es. saca adelante. Si tuvieras que sugerir un género como el jazz o la música popular, o un género como el académico o el sinfónico o la música erudita, para solucionar problemas organizacionales, ¿en qué problemas sugerirías el jazz y en qué problemas sugerirías el formato Claro, académico? claro. Fíjate de lo interesante. Esa pregunta, que de alguna manera se resuelve un poco sola, pero es interesante decirlo en palabras y difícil. El jazz va a solucionar los problemas de esa gente que no es capaz de ser creativa espontáneamente para solucionar el cotidiano, digamos, ¿no? Eso es un problema que se ve muchísimo a nivel corporativo. Yo, por ejemplo, he sido coordinador de énfasis, digamos, en universidades, director de cuestiones de composición, lo fui en una universidad, fundador de otros departamentos de composición. O sea, yo he trabajado igual mucho en ámbitos de estructura, ¿sí? Y sé cómo funcionan esas cuestiones, digamos, estructurales, ¿no? Hay gente que es como una hormiguita, como les digo yo, pero en el momento de tener una idea, pues, no sabemos de dónde la puede sacar porque no tiene cómo. No tiene nada. Ahí es donde sirve Sí, el jazz. claro, claro. Un género, digamos, que le permita dialogar, ¿sí? A mí me parece que las ideas no surgen de uno, sino surgen de varios. De esto. Que es en lo que tiene que ver esa capacidad de improvisar. Esa capacidad de improvisar. Que tienen los jazzistas. Sí. Por eso yo te dije que no me conversar. hicieras las preguntas antes, que yo no quería conocer ninguna de las preguntas que me iban a hacer. Y prefería hacer la entrevista así. Así la edición puede ser es un poco... Y la estructura sinfónica o de la música erudita, eso, ¿qué tipo de problemas ayuda a solucionar en una corporación? A mí me parece que es justamente para la gente que es insolidaria también. Y te voy a explicar por qué. En una estructura sinfónica, lo más interesante de escribir esa música y también de ver cómo se toca y cómo se dirige, es que cada persona está cumpliendo con un papel muy preciso dentro de todo un sistema sonoro de organización. ¿Sí? El tipo se sale del sistema preciso, pues rompe y todo el trabajo colectivo lo manda al infierno. Digamos que es otra cosa que pasa mucho, y pasa mucho en el ámbito docente. Yo voy a poner un ejemplo. A mí me encargaron en una de las instituciones donde trabajo escribir unos libros de armonía que sirvieran como, digamos, como un pilar central de la enseñanza musical de la escuela donde trabajo, de este saber que llaman armonía, que es cómo se arman los acordes y esas cosas. Y entonces, eso es como para la gente que ve estas cosas. Y entonces, pues yo escribí los textos, pero el cuento va que, obviamente, esos textos creaban una línea e implicaban, como hay muchos docentes en el área y tienen que implementar los textos, pues eso es todo un trabajo colectivo, es un andamiaje colectivo de apoyo en los textos y de apoyos de unos en otros, haciendo el trabajo, porque si no lo hacen, pues la línea se daña y el perjudicado pues es el estudiante. Porque igual esto yo ya me lo sé. Eso es lo que yo les decía a ellos a veces en una reunión. Decía, ¿usted cree que a mí me afecta que usted no enseñe mi texto? A mí no me interesa. A mí no me afecta en nada. Yo soy un compositor ya viejo. O sea, a mí esto no me importa. A mí me importa es por los estudiantes. Es el problema de no ser capaz de pensar en el otro y en un trabajo colectivo. Es ahí donde está el poco solidario o insolidario. O insolidario, claro, como que no es capaz de generar comunidad. Eso es lo mismo que decir, yo ya hice lo mío, usted mire a ver cómo hace lo suyo. Exactamente, a mí me parece que el mundo sinfónico tiene algo interesante en ese lugar, porque yo también voy a los ensayos y eso, donde sí, el tipo parece que estuviera muy encerrado en su partitura y eso, pero los músicos sinfónicos son muy conscientes de que ellos están inmersos en un andamiaje funcional de ellos, muy grande, que depende de cada uno, que cada uno es el más importante de todos. Sí, ellos se sienten un poco así, y es verdad, eso que yo dije es verdad.
¿sí? Entonces, digamos que si bien hay jerarquías como las hay en una oficina, o sea, yo tengo un jefe, ¿sí? Acá, en esto de la composición, yo soy mi jefe, ¿sí? Pero digamos, en el sitio donde yo trabajo enseñando y escribiendo esos libros, etcétera, yo tengo un jefe. Es normal tener un jefe, ¿sí? Por eso hay un jefe de las violas, un jefe de los violines, porque las orquestas sinfónicas son ámbitos corporativos, justamente, como esas empresas, y entonces sí, siempre tiene que haber un jefe de sección y un jefe de área y todo eso para que todo vuelva a ser funcional, pueda ser funcional. Sí, así esto suena una bullaranga. Yo nunca fui, pero yo sabía que Teto, él creo que hacía unas cosas así, de vez en cuando en su casa. No es, puede que esté diciendo mentiras, pero estoy Donde casi había seguro. una colectividad y a ver qué sale sí, acá. una colectividad y él les empezaba, él tenía un resto de flautas y de vainas, como él vivía lleno de instrumentos, y el tipo empezaba a repartirle a la gente, y todos eran como, bueno, ¿y qué tocan? Toque, ¿no? A ver qué pasa, ¿sí? Y como iba mucha gente que no eran músicos también a esas reuniones, ¿sí? A esos círculos de la palabra que los llamaba, ¿sí? Pues había gente que no eran músicos ahí solamente como en una lúdica a través del sonido. Y yo creo que eso podría ayudar muchísimo.